dar a usted la bienvenida a nuestra programación especial, el tema de la filosofía de la verdadera educación. Hoy tenemos un tema importantísimo del tiempo de la reforma. Queremos decir de nuestra alegría de preparar este material. Si usted ha perdido las clases anteriores, le pido de que regrese atrás. Allá ya estuvimos hablando del Edén, estuvimos hablando de la escuela de los profetas, la escuela del desierto, la escuela de Jesús, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Así que queremos dar la bienvenida a usted que nos está acompañando en esta programación. Está con nosotros en toda esta serie el pastor José Luis Andrade. Bienvenido, pastor, que Dios lo bendiga. Le invitamos, como siempre, para que podamos empezar con una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, dirígenos a través del estudio de tu palabra. Queremos ser tus discípulos, queremos que tú seas nuestro maestro. Amén. Ayúdanos, pues, Padre, a reflexionar para que podamos aprender de las cosas pasadas y aplicarlas para nosotros hoy en día. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, otra vez estamos de regreso con este tema, la filosofía de la verdadera educación. Estamos muy contentos de poder traer este material. Tenemos mucho material que estamos colocando como la bibliografía para este programa. Estuvimos hablando del libro Educación. La hermana White tiene un libro maravilloso llamado La Educación, los fundamentos de la educación cristiana. Tenemos también aparte otros libros, como este libro que es Estudios en Educación Cristiana. São livros que hoje podemos acessar por internet, bajarlos em nuestra computadora, el celular, e começar a estudar esses temas de tanta importância para o remanente, para o tempo del fim. Mas que todo, agora o Senhor está comprometido de ter não apenas um Daniel, um José ou um Juan el Bautista, pero o Senhor está comprometido, assim está em sua palavra, que Ele vai levantar um remanente, são os 144,000. E este grupo tem uma tarefa que é gigantesca, ser em muito pouco tempo uma grande obra, a maior obra de todos os tempos. E o Senhor Jesus não vai entregar este planeta assim de qualquer maneira a la mano del dragão, e assim as almas primeiro tendrão que ser advertidas. Assim que vamos ao tema de hoje. Vou começar leyendo, mis hermanos, uma cita bíblica. A palavra de Deus diz em el libro de Jueces, capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 7, dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieran a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Vamos a brincar al versículo 10. Dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación, mira, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11, dice, después los hijos de Israel hicieron, mira, los hijos de Dios, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahí está, mis hermanos, algo terrible, ¿no? Dice el versículo 12, dejaran a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraran y provocaran la ira de Jehová. Versículo 12 dice así, y versículo 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraran a Baal y a Astarot. Y dice el versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de sus enemigos. Bueno, ahí ya podemos interromper la lectura, pues creo que quedó muy claro lo que estuvimos leyendo, de que el pueblo del tiempo de Moisés, que miraron los milagros, el pueblo del tiempo de Josué, cuando entraron en la tierra, ellos sí estaban conscientes del poder de Dios, de las doctrinas, pues ya habían recibido el santuario, la ley, los estatutos, la reforma pro salud, pero esta gente era fiel al Señor, pero fueron al descanso. Pero dice las Sagradas Escrituras
que después se levantó una generación que no conocía la doctrina, que no había mirado los milagros y que por tanto se habían apartado de la luz. Y ahora dice la palabra del Señor de que vino ahora la apostasía. Es un ciclo que se repite. Hoy vamos a estar hablando del tiempo de la reforma. Hoy vamos a estar tomando un tiempo para hablar un poquito cuán grande era el plan de Dios para arrancar su pueblo de las manos de Roma y traerlos a la luz otra vez. Tengo un librito aquí, mis hermanos, este librito se llama Eventos de los Últimos Días. A la página 208 menciona así, la sierva del Señor: únicamente se les dará luz a las almas que estão buscando. Agora escucha de que maneira, que estão buscando fervientemente a luz e que aceptam com alegria, não com tristeza, não com arreganhadientes, que aceptam com alegria todo raio de iluminação divina procedente de sua santa palavra. Es mediante essas almas que Deus revelará esta luz e poder que iluminará toda a terra com sua glória. Então aqui está mencionando que Deus solamente vai derramar luz aqueles que estão buscando esta luz. ¿De que maneira? Fervientemente. E portanto agora há uma promessa, aqui está a promessa, que o Senhor vai iluminar a terra com sua glória. E mi querido hermano, mi querida hermana, para esta hora nos has chamado al Senhor. Por isso, este mesmo librito, a la página 156, dice así: pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. Aquellos que hayan recibido una educación completa, mira, una educación completa, estarán en situación ventajosa donde quiera les toque estar. Bueno, estamos trayendo muchas citas para usted, tanto de la Biblia, del Espíritu de Profecía. Hoy vamos a hablar del tiempo de la reforma, la contrarreforma, el levante de los jesuitas, cómo el papado logró vencer a la batalla que Martín Lutero solito, con el poder de Dios, había levantado, haciendo el poder papal caer a sus pies, y por qué el luteranismo o la reforma protestante abandonó esta gran obra. Todo eso tenemos que pasar hoy en este tema. Así que, Pastor José, hay mucho que hablar de este tema, ¿no? Sí, y sobre todo lo interesante que estaba usted leyendo ahí en la Biblia es de que murió esa generación, dice, ¿no? Entonces, la duplicación del pensamiento, la duplicación de la enseñanza de una generación a otra, es ahí donde está el problema. Entonces, nosotros no queremos caer en ese mismo error, ¿verdad? Que nuestra fe, tanto que se nos ha enseñado, que es la base bíblica, se vaya a reproducir de una manera mal. Por eso es importante ver, ¿verdad?, que dentro, ahora ya no del judaísmo, ahora ya no dentro de la escuela de los profetas, ya dentro del cristianismo, y aquí nos debe de prender un poquito la veracidad, ¿verdad?, la astucia en el aspecto cómo. Ya entre el cristianismo hubo problemas, sí, si se dio allá en el judaísmo, y Cristo fue el que vino, ¿verdad?, ese reformador de las cuestiones judías, y dijo, enseñó del sábado, enseñó de la Biblia. Ahora él funda su iglesia, la deja, y volvemos a topar un periodo, ¿verdad?, de un conflicto que hoy en día lo conocemos como la reforma protestante, ¿verdad?, y la contrarreforma por parte de los que no quisieron aceptar un escrito está. Por eso hemos hecho siempre hincapié que toda filosofía de la educación tiene que tener como fundamento principal la palabra de Dios, la Biblia como inspiración no humana, como inspiración divina. Y yo creo que en base a eso, pastor, se dio una gran, ¿cómo se puede decir? Un gran conflicto, ¿verdad?, entre los mismos cristianos, que a partir de ahí, pues se catalogan en dos, ¿verdad?, los protestantes con nuestros hermanos católicos. Entonces ya manejamos esos dos grupos, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Es ahí en donde nos interesa nosotros analizar y sacar el punto medular, porque no quiero ni decirles nada, pero déjenme decir que se va a volver a repetir.
todos esos problemas que pasaron, todos esos conflictos añejos, de las doctrinas añejas, se tendrán que volver a revivir, porque hoy en día la palabra de Dios va a tomar más fuerza. Va a tomar fuerza. Y usted sabe que en el libro Eventos de los Últimos Días, que ahora dice que Satanás cree en la Biblia y cree también en todo, ¿verdad? Hasta en Cristo. Pero lo malo es que no se arrepiente. Entonces va a ser interesante, pastor, mediante el estudio de esto, que vayamos nosotros avanzando. Sí, un tema muy importante. ¿Qué liciones tiene para nosotros, para el tiempo del fin, la historia de la Reforma? Porque Lutero, Martín Lutero, un hombre que Dios levantó a su tiempo, poderoso, porque tenía la Escritura. Amén. Porque tenía la Escritura, y con la Escritura que quemó la bula de León en la puerta de Wittenberg, Sí. colocó las 95 tesis, pero todas basadas en la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí tenemos, por decir, he leído un artículo, pastor, sobre por qué los pastores están destruyendo nuestras iglesias. Y la cuestión está en la escuela, porque la escuela modela a los pastores. E as igrejas estão tragando esses pastores, sentam aí, pois apáticos, e os pastores estão traindo esta filosofia mundana de Babilônia e metendo às igrejas, e as igrejas estão tomando este vino de Babilônia e não se dão conta. Por isso estou dizendo agora aos hermanos, onde vamos predicar, não te ponga a escuchar pastores que estão traindo um mensagem evangélico, porque agora temos um mensagem de los tres ángeles para o tempo del fim. Cristo salva, pero sí salva, pero de quê? Como? Então temos que entender a profecia. E isto entra não somente la doutrina del santuário, pero entra mais que todo também a reforma pro salud. Então, qual foi o êxito de Martín Lutero? Isso que temos que dar ênfase em este programa. Martín Lutero tinha um ajudante que lo apoiava, Melanchthon, e Melanchthon puso bastante atenção ao secreto del êxito, que era proveer as escolas para os hijos. E a la vez que Melanchthon começou a dar ênfase, eles ganharam a Alemanha, pero tão rápido se levantou a reforma. Em uma questão de 40 anos, quer dizer, um tempo de vida de um ser humano, de um homem comum, eles puderam levantar a reforma de maneira que vino o êxito. Pero o papado pues se dio cuenta de este éxito tan rápido que apartó a Alemania del poder del papado. El papado pues se había levantado ya desde 538 y ahora estaba en su pico de su éxito, había dominado el mundo de aquel tiempo y conocemos bien la historia. En 1517 ya Martín Lutero ya no tragaba toda a apostasia, a idolatria, todo o paganismo que se havia infiltrado em Roma, a Santa Inquisição, entre comillas, e portanto ele se rebelou. E de aí começou um período, meus hermanos, importantíssimo para o cristianismo, porque se tuviéramos esta sequência hasta este tempo de 1517, o verdadeiro cristianismo hubiera desaparecido. Conhecemos a história de los valdenses, de los ignotes, esta gente toda que estavam sendo destruída, completamente destruída e perseguida por causa da luz da verdade. Pero então Martín Lutero, ele estabelece agora um sistema educacional. Melanchthon lo põe adelante e levantaram as escolas por intermédio da palavra de Deus. Quisiera dizer de que um grande êxito da Igreja Católica Romana foi a educação, tanto que o Papa menciona, ¿no? Dame 100 niños e eu les regreso a usted 100 católicos consagrados. Así es. Porque é a educação que damos a los niños, a educação que recebimos de pequeño, que vai modelar nossa vida. Por isso a importância de los temas que estamos trayendo, de la filosofía de la verdadera educación, porque si el niño nunca abre la Biblia, nunca conoció el espíritu de profecía, el niño no tiene siquiera conocimiento de la reforma pro salud o anatomía y fisiología, si el niño nunca fue al campo, nunca plantó, nunca miró nada natural, este niño va a ser un niño abstrato, va a ser un niño materialista, este niño va a ser un niño que vai estar dedicado completamente ao financeiro. E aí entra a grande questão, pastor José, que é a competência
que ha entrado en las escuelas, porque todo lo que el catolicismo coloca es, por decir, una vida completamente a las letras, en otras palabras, nada práctico, nada práctico. Entonces, la persona se vuelve abstrata, se vuelve materialista, porque está centrada, la educación está centrada en el yo. Quiere decir, el tanto que yo logro, ahí está mi diploma, tengo el PhD, ¿no? Tengo maestría, ahora voy a tener un buen salario, todo está centrado en ella mismo. Cuando la esencia de la verdadera educación es reemplazar este carácter profano que tenemos caído, esta naturaleza caída, pecaminosa, depravada, por el carácter de Dios en nosotros, la naturaleza divina. Entonces, nosotros aquí tenemos en este libro Estudios de la Educación Cristiana, a la página 19, hace una pregunta así: ¿cómo es que el protestantismo hizo tanto, pero no hizo más? Pues Martín Lutero en 40 años revolucionó el mundo de aquel tiempo, pero ahí quedó. Es como una carriola que alguien carga un poquito, ahí la deja, ahí quedó. Los luteranos, que es la iglesia que Martín Lutero empieza, este movimiento, lo que recibieran, no avanzaran la reforma, no hicieron nada más de lo que ya había sido hecho. Aquí sigue preguntando así: ¿cómo es que la iglesia de Roma, habiendo perdido una gran parte de Europa, no solo dejó de perder, sino que en efecto recuperó casi la mitad de lo que había perdido? Esta es ciertamente una pregunta muy curiosa e importante. Entonces, hoy tenemos muchas lecciones que aprender. ¿Por qué Martín Lutero tuvo tanto éxito en tan poco tiempo? ¿Qué hizo? ¿Cuál era la herramienta que él tenía a la mano que logró tanto esto? ¿Y por qué no siguió la reforma después que murieran esos pioneros? Así que tenemos la gran pregunta, pero estamos, claro, muy conscientes por la historia que el gran problema fue el éxito de las escuelas jesuitas. ¿Le gustaría hablar un poquito, pastor? Sí, de hecho, los que tienen el libro Conflicto de los Siglos, hay un capítulo muy bonito que se llama El lucero de la Reforma. Y ahí nosotros hemos leído, ¿verdad?, que a partir de ahí lo que juega sumamente algo muy importante es la palabra escrita. Nosotros sabemos perfectamente bien, como dice el pastor, de que en 40 años pudieron hacer, porque se le puso al alcance del público la palabra de Dios. Y dice ahí, en el Conflicto de los Siglos, dice, el párrafo comienza: las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la Biblia, el agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Muchos grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo de esta obra. Se había cargado de achaques, sabía que solo quedaban unos pocos años que dedicar a sus trabajos y se daba cuenta de la oposición que debería arrostrar. Pero animado por las promesas de la palabra de Dios, siguió adelante sin que nada le intimidara. Antes de Martín, nosotros sabemos bien que el que puso, ¿verdad?, el recurso didáctico para esto, porque en toda filosofía de la educación sí es importante, ¿verdad?, cómo se duplica el conocimiento, cómo es que las personas se van olvidando, pero siempre y cuando tú le dejas fundamentado la enseñanza que está escrita, no ideas, porque en aquel tiempo, acuérdense, nosotros venimos del establecimiento de la escuela de los profetas, la escuela de Cristo, pero a partir de ahí Cristo se fue al cielo. ¿Y qué sacó Satanás? Sacó el libro de todo el estudio diario de las personas. Se llegaron a olvidar de las promesas de Cristo. Se olvidaron a llegar, sobre todo, el asunto de las profecías. Imagínense, se le llama la época de oscurantismo. Si ellos hubiesen estado leyendo la Biblia, y que muchos lo hicieron, porque así lo dice el espíritu de profecía en el Conflicto de los Siglos, se hubieran dado cuenta de ese hombre de pecado. Y nosotros entendemos bien que desafortunadamente, al echarle tierra a la Biblia, vino la edad oscura, pero Lutero, Wycliffe y los reformadores empezaron nuevamente a ponerle al centro la santa palabra de Dios. Y entonces, a partir de ahí, hubo como un reavivamiento, que ellos empezaron la reforma.
Muchos de nosotros quizás no sabemos que fueron los que comenzaron, pero los que terminaron esa reforma doctrinal, espiritual, fue precisamente Wagner, Jones, Elena G. de White, porque allá usted sabe perfectamente bien que vino una persecución contra los que habían querido optar por tener el libro de texto. Y déjeme, ahí en el mismo conflicto dice, pero por fin la cima de la obra había acabado. La primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no tenía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más que romper las cadenas de ignorancia, de vicio, y para libertad y engrandecer a su nación, que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Y yo creo, hermano, que si tú tienes una Biblia, en la filosofía de la educación cristiana, es que desde chico, dice Pablo, que os enseñéis las sagradas escrituras, la cual pueden hacer apto a todo hombre, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. Hoy que las escuelas están hablando de equidad de género, hoy de la libertad de género, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Qué dice del homosexualismo? ¿Qué dice del lesbianismo? ¿Qué dice de la marihuana, de la cocaína? ¿Qué dice? Sí, efectivamente son hierbas, pero ¿qué dice la Biblia de todo eso? En educación moral, en educación social, ¿cómo nos debemos de comportar entre nosotros? Si hay un día de la familia, ¿cuál es ese día de la familia? Todo lo que la educación hoy en día moderna está tratando de suplir, pero sin la palabra de Dios, ¿sabes qué? Va a tener un fracaso. Pero si tú quieres educar a tus hijos bien, si tú quieres aprender de la escuela de Cristo, la Biblia te enseña. La Biblia te enseña hoy en día que el matrimonio está siendo atacado. Si existe el divorcio, si no existe el divorcio. Si Dios nos perdona, si tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Hoy en día, del feminismo, del machismo, todo está regido en la santa palabra de Dios. Por eso es importante que dentro de la filosofía, de la verdadera educación cristiana, nunca se saque de contexto la santa palabra de Dios. Pastor. Sí, mira, tenemos esta cita, pastor, que yo me gustaría de leerlo otra vez, que ya la leemos como 2, 3 veces, pero es muy importante esa cita, mi hermano. Está en el libro Christian Educator, 1 de agosto de 1897, pero también usted la encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 53. Dice así: ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos lugar en el reino de Dios. Mira, esas son palabras solemnes, pesadísimas. Y dice también el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 135, la ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Quiere decir entonces que la verdadera educación y el mensaje del tercer ángel son una cosa. Esto es importante para nosotros. Y si miramos al tiempo de la reforma, porque Dios estaba tratando de levantar Lutero, Melanchthon y esos pioneros para establecer las escuelas con el conocimiento correcto por intermedio de la escritura, no solamente para enfrentar el papado, eso sí sería una razón, pero había algo más, es que Dios quería preparar el mundo de aquel tiempo para la profecía, porque al año 1798 empezaría el tiempo del fin y al año 1844 debía ser recibida la palabra, el mensaje del alto clamor. Ahí viene el esposo, no a la tierra, al lugar santísimo. Por eso iba a empezar el juicio de los muertos. Y nosotros hoy tenemos este conocimiento. Ellos no tenían esta luz, pero el Espíritu Santo se estaba moviendo. Por eso, mis hermanos, entonces, este librito dice, este librito es del profesor Sutherland, Estudios en Educación Cristiana. Él fue
presidente, como se diz? El líder. El líder. Líder de la escuela Madison, eso vamos a ver en la otra clase, pero él escribió este libro porque él tuvo esta luz, él estaba con la hermana White, eso vamos a ver a la siguiente clase, y la página primero de este libro dice un breve repaso de la historia de las denominaciones protestantes, muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de su fracaso en comprender la verdadera ciencia de la educación. Y esto, lo que pasó con el pueblo milerita, si decimos de aquel tiempo, ahora está para pasar con nosotros otra vez. Las denominaciones hoy, y no solamente las denominaciones protestantes, evangélicas, pero más que todo el pueblo de Dios estamos en peligro. Su fracaso en comprender y practicar una educación cristiana los descalificó para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. Mira, dice, los descalificó. En otras palabras, el Señor no nos va a usar con la educación de Babilonia. Aí, pastor, hago um parênteses aqui, porque quando hablamos assim, pues, de carreira, porque o tempo passa muito rápido, não? Pues, se vamos a um repasso da história, lo que está em Apocalipse 13, aunque la bestia se levanta al tiempo del fin, pero tiene características del leopardo, del oso, del león, porque aunque ya no está Roma, no está Medo-Persia, no está Grecia, no está Roma pagana imperial, pero sus costumbres, su filosofía, sus enseñanzas prevalecen. Idolatría, adoración a los muertos, días festivos que no tienen nada a ver con la palabra de Dios, todo eso está metido en el cristianismo. Por eso que ahora, cuando estamos mirando que la iglesia cristiana, que debería ser la que debería abrazar la luz del alto clamor, lo rechazó y votaron los pioneros, rechazaron a aquellos que abrazaban la luz. ¿Y por qué? El Señor había dado toda la luz. Estaba su palabra, el movimiento de reforma, 1517, pero más que todo, mis hermanos, el Señor también levantó una escuela. Primero, como pionera, es la escuela de Oberlin, en Ohio. Aquí usted puede leer, si usted baja este libro, lee la historia, como después vamos a hablar de la escuela de Madison, pero ya al tiempo del adventismo, pero antes del adventismo, antes de 1844, allá en 1832, Dios había levantado varios movimientos y uno de los movimientos fue la escuela de Oberlin. ¿Y cuál era el énfasis de la escuela de Oberlin? Lo mismo que después el Señor había dado a la hermana White, que vamos a estudiar a la siguiente clase, la escuela de Avondale, y la escuela también de Madison. Bueno, Battle Creek también Loma Linda, pero estas dos no permanecieron mucho tiempo en la luz. Pero entonces, mis hermanos, nosotros hoy tenemos mucha información, pero lo que pasa es que no nos enseñaron, no leemos estos libros, no conocemos este material y estamos tragando la educación de Babilonia, porque nosotros conocemos muy bien la historia, porque el papado, mirando que Martín Lutero hizo un avance muy rápido, en poco tiempo conquistó parte de la Europa y perdieron gran porción de Europa, el papado levantó un movimiento. Ellos crearon, mis hermanos, el movimiento de los jesuitas. Ignacio de Loyola fue la cabeza y la intención era descobrir cómo contraatacar el movimiento de reforma. Y tuvo tanto éxito, que hasta nuestros días los jesuitas están en todas las camadas de la sociedad. ¿Y cuál era el énfasis? El énfasis de la escuela jesuita era centrar toda la educación en la misma persona, porque el ser humano es egoísta por naturaleza, hoy por causa del pecado. Entonces, los premios, los trofeos a los mejores, a los que hablan más bonito, a los que tienen buena memoria, y esto hace con que la persona quede voltada para sí mismo. Entonces, ahora a la vez que yo crezco tanto, porque tengo dones y tengo talentos, soy un estudiante que despunta, pues ahora yo no me importa el otro que queda para atrás, porque estamos en competencia, cada cual tiene que ser el primero. Y esta es la filosofía que Satanás implantó en el cielo. Porque cuando Jesús vino a implantar la verdadera educación entre los discípulos, que decía Jesús, el mayor entre vosotros es el que sirve. Sí.
Entonces no hay competencia, cada cual podemos ser el mayor, porque entonces se pone a servir, a ayudar a otros, a amar a otros, a perdonar. Esta es la escuela que Jesús, ya miramos a la clase pasada, implantó, una escuela de humildad, de mansedumbre, de amor, de servicio, de entrega, no de salarios, de riquezas. Entonces miramos que la educación de Babilonia está voltada para uno mismo. Ahora viene la competencia, viene, por decir, el querer ser el primero, y esta educación hoy ha entrado en la iglesia. Porque cuando una familia tiene un hijo, lo que quieren es colocarlo a que sea un abogado, un licenciado, y la razón que está por detrás para que gane mucho dinero, para que se destaque, sea el mejor. Entonces, mis hermanos, ¿qué tal si hoy pudiéramos regresar a la verdadera educación y colocar nuestros hijos a la escuela de los profetas, una escuela humilde, para que aprenda el mensaje de la verdad presente, que aprenda el mensaje del santuario, que aprenda el mensaje de los tres ángeles y que sea como Juan el Bautista, humilde, pero consagrado al Señor, como Daniel, lleno del Espíritu Santo y conocimiento de la profecía, de la palabra, de la historia y entregado a la obra del Señor. Por eso, mis hermanos, tenemos mucho que aprender ahora de la ciencia, de la verdadera educación, y ahí vamos a entender por qué nuestra iglesia hoy se va arrastrando, por qué no podemos completar la predicación del Evangelio y por qué todavía estamos presos en este mundo. Sí, sobre todo, pastor, porque como usted lo menciona ahorita, ¿verdad? ¿Cómo está centrada la educación? O sea, en el yo. Y eso es básicamente nosotros lo que necesitamos entender, ¿verdad? El servicio. De ahí viene la obra médico-misionera. Que la obra médico-misionera va a puntear, ahora sí como nosotros lo conocemos, ¿va? En el fuerte pregón o en el mensaje del cuarto ángel. Entonces, creo yo que la filosofía sería servicio, dar, sin recibir nada a cambio. Wow, aquí tengo la cita que el profesor Sutherland coloca a la página 16, esta cita de la hermana White, ella subraya, está en el libro de educación también, dice así: el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Entonces, en otras palabras, la verdadera educación, su razón de ser, es implantar en nosotros un modelo divino. ¿Y cuál es el modelo divino? Pues es el modelo que Jesús vino a enseñar. Él vino Lucas 19:10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, él vino para servir, para salvar. Y esta debe ser la razón de nuestra vida. Pues ahora cualquier persona que tiene ahí una corbata y un diplomacito a la pared, lo único que quiere es enriquecer, no se identifica con las necesidades de la gente. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ahora regresar a la palabra, humillarnos y seguir los pasos del maestro y servir, estar dispuesto a darse por las personas, a trabajar por eso, pastor. Cuando nosotros estamos enseñando la obra médico-misionera, siempre mencionamos que es la verdadera obra médico-misionera, porque hay una falsa, ¿no? Así es. Hay una falsa. Entonces, a la vez que nos identificamos con esta verdadera obra médico-misionera, pues entonces vamos a ver que va a haber un despertar en la iglesia, cuando los pastores, cuando los ancianos, todos los hermanos, empecemos a trabajar por las almas que sufren, que gimen, que están sufriendo bajo el peso del pecado. Otra cuestión muy importante, el contraste, porque eso es lo que queremos hacer, el contraste de las escuelas jesuitas para las escuelas como la escuela de Oberlin. La escuela de Oberlin era una escuela protestante, porque esto fue antes de 1844, pero ya tenía, no puedo leer todo el libro para usted, pero ya tenía toda la base que el Señor iba a dar después a los adventistas. Quiere decir que cuando nosotros, los adventistas del séptimo día, nos orgullamos que tenemos toda la luz, tenemos toda la verdad, pero Dios ya había dado esta luz a las iglesias protestantes, no más que ellos las rechazaran. Y ahora entonces viene a la página 23 de este libro una pregunta y dice: lo que las iglesias protestantes afrontaban en el año 1844, nosotros como adventistas del séptimo día estamos afrontando hoy. Entonces, Pastor José, ¿será que no estamos en el mismo peligro? Exactamente, yo creo que estamos en el mismo peligro, siempre y cuando sigamos el ejemplo de ellas. Pero si nosotros realmente queremos una generación, y acuérdense, lo interesante aquí, el objetivo, ¿verdad?, del adventismo es
preparar a los 144,000. No hay otro encargo más tremendo que prepararlos. ¿Y prepararlos en qué? Si usted lee Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje de los 3 ángeles. Ellos tienen que entender bien los tiempos, y el problema está, como dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 3, ahora tiene 3 características. A partir de ahí, nosotros hemos entendido, ¿verdad?, cuál es la necesidad, como decía el pastor, de la verdadera obra médico-misionera. Y dice en el versículo 2, Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Apocalipsis 13:2, y sigue diciendo, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. A pesar de que esta educación sigue teniendo lo de Babilonia, ¿verdad? Está representada ahí como el león, y usted sabe perfectamente bien que la filosofía de aquella época fue, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder? Y hasta que lo tuvo que mandar a comer hierbas del campo para ubicarse, que el único y por el cual nosotros vivimos es Cristo Jesús. Entonces, esa filosofía hoy en día la tienen la de los medos y los persas, ¿verdad? Sí, el ataque frontal. Y si nosotros leemos bien prácticamente toda esa característica, hoy en día tenemos esas leyes, ¿verdad? Tenemos esa motivación ahí en Persia hacia la mujer con Esther. Y hoy en día, ¿verdad?, nosotros lo hemos entendido en el aspecto de la liberación femenina. Pero si nosotros vemos cuál debe de ser una postura de una mujer, tiene que servirle a Dios. Y por último, nosotros vemos a los griegos con tanta latín, con tanto griego, ¿verdad?, que a veces se ponían a filosofar, y sabemos perfectamente bien que la famosa democracia, pero lo que interesa ahora es lo que heredó y lo que nosotros no debemos de repetir como las iglesias. Es exactamente el poder meter la política, meter conjuntarlo con lo religioso. Y lo último, nosotros no podemos apelar a la ayuda de ningún gobierno, porque el gobierno que nos ha provisto todo es el de Cristo Jesús. Entonces, en base a eso, nosotros sabemos bien que los gobiernos de esta tierra van a darle la vuelta a Dios, van a darle la vuelta, y Dios va a ejecutar sus juicios. Y por eso el muchacho, el joven de hoy en día, tiene que saber que le espera, que no nada más Dios está muerto, Dios está vivo y va a tomar su juicio. Y yo creo que a partir de ahí ya vienen todo lo que nosotros hemos estudiado en el espíritu de profecía, los restaurantes, la obra médico-misionera y la predicación del reino de Cristo en base al mensaje de los 3 ángeles. Muy importante esto de que nosotros ahora miremos la historia para no incorrer en los mismos errores. Por decir, cuando nosotros miramos el éxito de Martín Lutero, pudiera ser el mismo éxito de Oberlin. ¿Y por qué no lo fue? Porque el enemigo colocó la cuña. Cuando nosotros miramos la historia de Alemania, un gran éxito, pero quedó ahí porque no llevaron adelante la reforma. Toda Europa, más que toda la Inglaterra, hubo una gran persecución después a los que quisieran obedecer al Señor, hasta que por fin los pioneros que vinieron para acá, para el Nuevo Mundo, intentando huir para implantar ahora una nueva iglesia, pero no se dieron cuenta del mismo peligro que pasó con los luteranos. Regresaron a lo mismo porque llegaron a Estados Unidos y aquí colocaron, por decir, la constitución de libertad, de conciencia, donde cada cual pues debía adorar a Dios conforme a su propia manera, pero la opresión de Europa persigue a los pioneros porque tan pronto llegaron aquí y abrieron las universidades. Y ahí tenemos la historia de Harvard, que es hoy la universidad más famosa de todo el mundo. Pero los principios de Harvard, los principios de Yale, que es la otra segunda mayor, y las otras universidades, pues eran las mismas enseñanzas de París. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de París? Pues las mismas enseñanzas de la idolatría, del paganismo.
Egipto, aí se identifica na profecia de Apocalipse 11, nós miramos que a mesma rebelião que havia em el coração de Faraón, quem é o Senhor que lo sirva, pois agora viene a essas escolas. Hoje, essas universidades que foram colocadas com princípios espirituais para manter a liberdade de consciência, para dar um conhecimento correto, mas já estavam completamente cheias de preceitos, de enseñanças de Roma. Portanto, hoje Estados Unidos vai repetir a história. E quando nós miramos este esforço de Graham, que era o presidente de Oberlin, e falei mal, foi inaugurada em 1833, e isso é importante para a história de los adventistas, porque lá em 1833 temos o grande despertar do movimento melerita, pero nós miramos que era o Espírito Santo tratando de preparar o mundo de aquele tempo para que pudiera receber a luz que o Senhor a seu tempo iba a dar a respeito da venida de Jesus ao lugar santíssimo para empezar o juízo de los muertos. Por isso, mis hermanos, miramos quão grande é a competência entre Cristo e Satanás, porque Jesus quer dar-nos a verdadeira educação. Isto demanda não solamente poner a Bíblia, esse é o número 1, claro, ¿no? Quitar os clássicos antigos, paganos, quitar... eu fui à universidade, e eu fui na universidade por 5 anos, hice o bacharelato, e quantos livros de teólogos que não guardam a lei de Deus, teníamos que estudar, aprender e conhecer tanta coisa que não tem sentido, que nunca mais vou usar isto para nada. Por isso, agora temos que abrir a escola de los profetas outra vez, como estamos fazendo, pero colocar a Bíblia Sagrada, o espírito de profecia, a reforma para a saúde e, número 4, a vida em el campo ou a agricultura, que é o ABC de la verdadeira educação. Oberlin estava em este caminho. Aqui menciona a la página 42, porque talvez há algum acadêmico que nos está mirando em esta programação especial de verdadeira educação. Aqui menciona que eles escreveram o seguinte: hemos de estabelecer escolas de primeira ordem, hablando de la Oberlin, de la escola de Oberlin. Havemos de estabelecer escolas de primeira ordem, desde a escola infantil hasta a escola acadêmica, que proporcionará uma educação sólida em inglês e em idiomas úteis, no latim, grego, como estava falando o pastor, porque estas línguas muertas, a não ser que, claro, estejamos estudando o original bíblico, pero não os clássicos. Aqui está falando isto, não? E se a providência lo favorece, al fim, escucha isto, instrução em teologia, quero dizer, teologia prática. Isso é importante, não teologia apenas em teoria, estar estudando livros de teólogos e pensadores e historicistas e a filosofia grega e não, temos que ter uma teologia prática. Isso é o que Jesus hizo com os discípulos. Por isso, temos que implantar em esta escola moderna o colportaje. É muito importante a reforma para a saúde, os sanatórios, e que estes futuros pastores não solamente aprendam a abrir uma igreja nova, a dar estudos bíblicos, a hacer campanha, pero também a hacer obra médico-missioneira e conhecer de agricultura. Isso é o que estou lendo aqui, diz claramente, conectaremos talleres e uma granja com a instituição. Aqui é o livro Oberlin, The Colony and the College, página 18. Então, eles queriam estabelecer uma teologia prática e meter em esta escola talleres e uma granja. Que são os talleres? É o mesmo que já aprendemos del tempo de Jesus. Em el tempo de Jesus eram oficios. Trabalhos manuais, não? Donde que eles desde pequeno tinham que aprender por decir um ofício de construção ou de agricultura, cuidar dos animais, mecânica, e um tempo trabalhavam e outro tempo deviam estudar. Lo mesmo a escola de Oberlin tinha este plano. Estamos lendo todo, meus irmãos, em esses livros, porque isso está escrito e não deveria ser um programa de centralização. Isso é muito importante. Porque este plano de centralização sempre tem uma cabeça, quer dizer,
este cabeça que é o presidente, o líder, ele é o único inteligente, nós outros somos todos como que ignorantes. Babilonia. Babilônia. Babilonia con Nimrod y la pirámide, ¿no? El de hasta arriba va a mandar a todos los a los de abajo. Y es interesante ver lo que el pastor hace el resumen, ¿verdad? Como las escuelas de Estados Unidos, que se supone que deberían de haber venido con los principios, ¿verdad?, de libre pensamiento, vuelven a repetir, pero nos estamos olvidando de algo muy importante. Lo que pasó en Francia, aún en el conflicto de los siglos está, y por eso Oberlin hace su obra, pero el problema está que no nos alcanza la cuestión de la revolución, como se le conoce en el mundo, la revolución industrial, ¿verdad? Ahora, si usted se da cuenta, toda la maquinaria ya no le permite al hombre. En una ocasión me decían cómo se araba antes los campos. Y si nosotros vamos desde la escuela de los profetas, pues eran con las yuntas de bueyes, ¿verdad? Y se tenía que... La revolución industrial vino a darle al cuerpo una comodidad. Y nosotros vemos que rompe con un principio. Sin ejercicio no hay entrada de letra. Y hoy en día todos estos problemas de salud que tenemos, obesidad, metabolismos alterados, es parte de esa mala educación que se ha dejado por aparte la escuela verdadera. Entonces, hoy en día queremos rescatar esos principios, pero para tener cuerpo sana, en mente sana, ¿verdad?, como se decía antes. Entonces, creo yo que el oficio que se marca como una filosofía de la nueva educación tiene que estar basada en el oficio, pero en el oficio manual, en el oficio realmente de salir en el campo, de aprender a sembrar. Y es donde ahí, pastor, es donde, pues ya hoy en día, con todo lo que está pasando, ¿verdad?, en toda la ciencia, vemos que la necesidad de las semillas, de todo eso, o sea, como que realmente todos esos planes van a llevar un propósito, al caos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? El único que tiene oportunidad de esta tierra es el ser humano, que Cristo lo va a llevar a una tierra nueva. Amém. Assim que estamos mirando, mis hermanos, um repasso ao tempo da reforma e como o Senhor estava preparando o mundo de aquele tempo para que aceptassem a luz del lugar santíssimo que iba a ser aberto em 1844 e foi. Pastor, quando leí este livro me encantou porque é como o tempo do povo de Israel, quando havia obediência havia bendição. Oberlin, por obedecer, porque colocaram a granja, colocaram a Bíblia, pues quitaram todo o que era a filosofia do papado, de los jesuítas. Em pouco tempo, eu tenho aqui a página 54, diz, foi uma grande bendição. Um ano, não menos de 530 maestros saíram para a sua vocação. 530 mil. Cresceu muito em aquele tempo, não? E seus estudantes entraram a campos estrangeiros como Turquia, em Europa, e Ásia, Índia, Xi'an, América do Sul, Haiti, Birmania. Isso está Oberlin, the Colony and the College, 341. Assim que, mira, este era o plano, que salieron missioneiros, que salieron com capacidade de sustento próprio, não allá que vão, allá pedindo dinheiro, ajuda, porque hoje, pastor, hoje estamos em esto de que a gente disse que está em verdade presente, que está abrindo obra de Madison, pero chegam allá uma pobreza total, não tem escola, não tem sanatório, a vezes tem, pero estão pedindo ajuda para que sufragar seus custos. Esse não é o plano, esse não é o plano. Temos que criar uma estrutura que tenha o sustento próprio. Mira o êxito de Oberlin e vamos mirar o êxito de Madison, a seguinte classe também. Isso é o que o Senhor quer dar-nos a nós agora, o êxito de José em Egipto, o êxito de Daniel em Babilônia. Isto é o que o Senhor quer levantar para o tempo del fim. Por isso, meus irmãos, disse a sierva do Senhor, já o tempo quase se nos acaba, nem tocamos a metade do tema. Se não entendemos a ciência da verdadeira educação, olvidemos o cielo, porque não vamos terminar a obra, não vamos sair adelante. Por isso, meus irmãos, o que estamos trabalhando em essas classes é muito sencillo, podemos resumir a la mano. Temos que restaurar para a ciência da verdadeira educação, para que o Espírito Santo pueda colocar em nós este caráter espiritual, divino, amoroso. Bíblia. Não que vayamos a las escolas estar escutando maestros
que no son consagrados, que no se entregaron al Señor, que no conocen la verdad presente, que no aman el santuario, la doctrina completa de la palabra de Dios. Biblia, lo que necesitamos ahora. Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hoy nos estamos volviendo como evangélicos, que apenas los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ya no conocemos el Pentateuco, no conocemos Daniel, no conocemos las profecías. Portanto, número 2, tenemos que tener ese sentido de urgencia. Estamos a las orillas del reino eterno e uma grande obra está para ser concluída. Estamos aqui peleando um com o outro, discutindo temas, igualito com quando Martim Lutero murió, lo que os demás hacían era discutir doutrina, discutir pontos doutrinales quando há uma obra. Claro que tem que ter doutrina, não estou em contra, pero temos que meter a mano al arado agora. Bíblia, Espírito de profecia, temos que conhecer esses livros, estudar, ensinar. Nossos niños têm que aprender e a la vez temos que conhecer também por prática, experiência, o que é a reforma pro salud, porque o Senhor quer povo sano para predicar mensagem completo. Querida hermano, pero aún há uma pata sobrando desta mesa, é a agricultura, a vida em el campo. Isso, mis hermanos, está também em este programa que Deus havia dado antes de 1844 a los protestantes. Pastor, yo creo que para adelantar tantito sería bueno aconsejar a los hermanos de que empezaran a cuidar sus semillas, porque hoy en día hasta eso nos están atacando, ¿verdad? Bueno, semillas entonces, que sean orgánicas, biológicas o biológicas, ¿no? Criollas, como sí. En México le conocemos criollas, son las que puedes sacar semillas de las semillas, ¿verdad? Así que muchos hermanos han dicho, bueno, pero si hay un escrito que dice que si nosotros sembramos, extraños segarán nuestros campos. Efectivamente, nosotros vemos que hay varias fases, ¿verdad? Pero por el momento ahorita, para no estar con todos esos cánceres, con todas esas modificaciones genéticas, hay gente que le está saliendo bolas por donde quiera y dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque el alimento tristemente lo están sembrando las grandes empresas, pero las grandes empresas no van en salud, van en reproducción, entre más haya mejor. Entonces hasta las semillas hay que irlas cuidando en base a la filosofía de la verdadera educación, que es la de agricultura. Sí, nosotros no tenemos mucho tiempo para alargar esto, pero la ida al campo, pastor, tiene 3 etapas, rapidito, una ventanita nomás. Antes del decreto dominical es el tiempo de preparación, tenemos que salir con los hijos, con los niños, ya comentamos esto, pero tenemos que tener algo que dar a la familia, como vamos al campo y no tenemos comida, entonces hay que plantar la calabaza, el maíz, la yuca, la papa, el perejil, el ajo, cebolla, limón, los frutales, y tenemos que tener esto ahora, aprender ahora a manusear las herramientas, las semillas, y tenemos que tener eso. Queremos decir que después que venga el decreto dominical es la segunda etapa, pero ya ahora no va a ser tan fácil, pero ahí es donde tenemos que cosechar lo que plantamos, porque va a haber miles de conversiones a la última hora, y esta gente que va a perder su familia, su trabajo, sus empleos, tiene que venir con nosotros y tenemos que tener para sustentarlos y ayudarlos. Y la última etapa es ya cuando venga la quinta plaga, el decreto de muerte, pues ahí ya entonces, ahí sí, ya no vamos a poder tener nada plantado, porque ya es tiempo de esperar que los ángeles nos traigan la comida, pero eso ya cuando están cayendo las plagas, ¿no? Así, mis hermanos, pues ya un pequeño resumen de lo que estamos comentando hoy. La nación de Estados Unidos era la esperanza, ¿no? El Señor estaba colocando, Apocalipse capítulo 13, de los versículos 11 adelante, la nación de Estados Unidos debería levantarse como la tierra que iba a socorrer la mujer. Y esta nación era para ser una nación prosperada, porque debía ser colocada en principios eternos, que era la palabra de Dios. Esta era la intención, pero el papado otra vez, a través de los jesuitas, los masónicos, pues fueron infiltrando otra vez la apostasía, el paganismo, y hoy, mis hermanos, tenemos una América que está en peligro de caer. Y tan pronto venga el decreto nacional, será su ruina nacional. Por tanto, estamos esperando la caída, pero enquanto isso temos que dar prisa, porque estamos desfrutando de um momento de tregua para ser em muito pouco tempo o que não hicimos em todos os anos passados. E para isso, mis hermanos, necessitamos de la unción del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Por eso ahora tenemos que descubrir o redescubrir la ciencia de la verdadera educación, Biblia, Espíritu y Profecía,
Reforma para a Saúde e Vida em el Campo. O Espírito Santo nos vai guiar porque esta é a luz que nos ha dado a través de estes livros e por isso devemos agora consagrar-nos para esta hora tão solene. Pastor, palavras finais? Sí, definitivamente nosotros sabemos perfectamente bien que la obra es grande, pero con el Señor al frente va a ser posible y Dios va a tener gente que va a terminar. Ahora la pregunta es, ¿voy a ser yo? ¿Tengo que hacer cambios? Claro que sí. ¿Tengo que tomar decisiones? Claro que sí. Y sobre todo, en pro del mensaje. Viene la hora en que la palabra del Señor se va a ser quitada y hermanos, es tiempo de atesorar las grandes verdades. Así que los esperamos en la siguiente clase. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero concluir con algunas citas. Este librito, El conflicto de los siglos, un poderoso libro, página 664, nos dice así: cuando llegue el tiempo de hacerlo, pues claro que está hablando de dar el mensaje del tercer ángel, ¿no? Con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiéndolo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán, escucha la palabra, calificados. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. ¿Cuál es nuestra credencial? ¿Cuál debe ser nuestro diploma? Esta foi a grande pelea, vamos escuchar esto a la siguiente clase en la escuela de marzo. ¿Debemos tener el programa de acreditación? ¿Debemos seguir Babilonia? ¿Debemos seguir el mundo? No, mis hermanos, aquí dice el conflicto de los siglos 664, que los instrumentos humildes que Dios va a usar serán calificados más bien por la unción del Espíritu Santo. Esta es nuestra mayor necesidad para ese tiempo. Por eso este libro, el libro Eventos de los Últimos Días, nos menciona claramente, mis hermanos, de que en esta hora el Señor quiere purificar el ministerio. El Señor quiere purificar el ministerio. Aquí está, página 183, Eventos de los Últimos Días. El gran asunto que pronto afrontaremos, que es la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado y preparado para la lluvia tardía. Que Dios nos bendiga y como empezamos vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por tanta luz en tu santa palabra. Amén. Danos tu Espíritu Santo, Amén. que Ele que vai calificar a tus siervos, a tu pueblo a la hora final. Amén. Danos esta luz, Senhor, e ajuda-nos a hacer los cambios para servir a tus propósitos e concluir la predicación del Evangelio. Amén. Bendice a nuestros hermanos y prepáranos, Senhor, para lo grande que viene. Te lo pedimos por Jesús. Amén.